De todos los commodities que se comercian en Estados Unidos, desde el petróleo hasta el oro, desde el trigo hasta el ganado, hay uno y solo uno cuyo comercio de futuros está prohibido por ley federal. No es una sustancia peligrosa ni un narcótico ilegal, es simplemente una cebolla. Sí, has escuchado bien. Las cebollas son el único commodity agrícola cuya negociación en mercados de futuros está completamente prohibida en América. Esta extraña prohibición no surgió de la nada, sino que nació del escándalo financiero más impactante que jamás haya involucrado a un vegetal en la historia estadounidense. Para entender cómo llegamos a este punto absurdo, debemos viajar a Chicago en 1955. La ciudad era el epicentro del comercio de commodities agrícolas, y la Bolsa Mercantil de Chicago era el corazón palpitante donde se negociaban futuros de productos que alimentaban a la nación entera. Las cebollas eran uno de los productos más comerciados en la bolsa, precisamente porque su naturaleza perecedera las hacía extremadamente volátiles. Los agricultores necesitaban protegerse contra las fluctuaciones salvajes de precios, y los especuladores amaban esa volatilidad porque significaba oportunidades de ganancias masivas. En ese escenario entran dos hombres que cambiarían para siempre el destino del comercio de cebollas en América. Vincent Kosuga no era un trader de traje y corbata sentado en una oficina de Wall Street. Era un agricultor con una operación masiva de 5.000 acres en el condado de Orange, Nueva York. Kosuga conocía las cebollas mejor que nadie, cómo crecían, cuándo se cosechaban, cuánto duraban almacenadas. Pero Kosuga también tenía algo más peligroso que el conocimiento agrícola. Tenía ambición desmedida y una comprensión sofisticada de cómo funcionaban los mercados de futuros. Había sido corredor de piso en la Bolsa Mercantil de Chicago, lo que significaba que entendía perfectamente cómo manipular el sistema desde adentro. Su socio en el crimen fue Sam Siegel, un trader experimentado de Chicago que también era dueño de National Produce Distributors, una compañía mayorista de productos agrícolas. Siegel conocía el lado comercial del negocio, dónde estaban almacenadas las cebollas, quién las tenía, cómo se movían a través de la cadena de suministro. Entre los dos formaban una combinación letal. Kosuga aportaba el conocimiento agrícola y el capital masivo de su operación de cultivo, mientras que Siegel proporcionaba la experiencia en trading y las conexiones comerciales necesarias para ejecutar lo que sería uno de los esquemas de manipulación de mercado más audaces jamás concebidos. La oportunidad que vieron era simple, pero devastadora. Las cebollas tenían una característica única. Su almacenamiento limitado significaba que la oferta era relativamente fija en cualquier momento dado de la temporada. Si alguien pudiera controlar suficiente cantidad de la oferta física de cebollas, también controlaría los precios. Y si ese alguien también controlara los contratos de futuros, podría mover los precios hacia arriba o hacia abajo a voluntad, apostando en la dirección que quisiera y embolsándose ganancias masivas en ambas direcciones. Era un plan perfecto, al menos en teoría, y Kosuga y Siegel estaban a punto de demostrar que también funcionaba en la práctica. El otoño de 1955 marcó el comienzo de su operación. Comenzaron a comprar cebollas físicas y contratos de futuros de cebollas de manera sistemática y agresiva. No compraban solo algunas cargas, compraban todo lo que podían encontrar. Utilizaban múltiples cuentas y entidades para ocultar la verdadera magnitud de sus operaciones, evitando que otros traders se dieran cuenta de que estaban siendo acorralados. Kosuga aprovechó su red de contactos agrícolas para comprar directamente a otros agricultores, mientras que Siegel usaba su compañía de distribución para absorber todo el inventario disponible en el mercado comercial. Para finales de 1955, la escala de su operación era simplemente asombrosa. Habían almacenado 30 millones de libras de cebollas en instalaciones de Chicago. Eso representaba el 98% de todas las cebollas disponibles en la ciudad, el centro neurálgico del comercio de cebollas de toda la nación.
también controlaban el 99.3% de los contratos de futuros abiertos. En términos prácticos, Kosuga y Siegel habían creado un monopolio casi completo sobre las cebollas en el mercado más importante de América. Cualquier trader que necesitara cebollas o que tuviera contratos de futuros que liquidar tendría que pasar por ellos primero. Pero aquí es donde la historia toma un giro siniestro. Kosuga y Siegel no habían acumulado este imperio de cebollas para venderlas con ganancia normal. Habían construido la trampa perfecta y ahora estaban listos para activarla. El mercado entero estaba a punto de descubrir que cuando dos hombres controlan casi todo un commodity, pueden hacer con los precios lo que quieran, y las consecuencias serían catastróficas para miles de agricultores inocentes que nunca vieron venir el golpe que estaba por caer sobre ellos. La estrategia de Kosuga y Siegel era simple en teoría, pero extraordinariamente compleja en su ejecución. No bastaba con comprar muchas cebollas, necesitaban dominar el mercado de manera tan absoluta que nadie más pudiera competir con ellos. Su plan tenía dos fases distintas. Primero, acumular el control total sobre la oferta física y los contratos de futuros, y luego preparar el colapso que los haría millonarios. Lo que hicieron durante esos meses de 1955 fue una masterclass en manipulación de mercados, una lección que sigue estudiándose décadas después como ejemplo de lo que puede salir terriblemente mal cuando los reguladores no están vigilando. La fase de acumulación comenzó de manera discreta en el otoño de 1955. Kosuga utilizó su reputación como agricultor respetable para contactar directamente a otros productores de cebollas en todo el país. Les ofrecía precios ligeramente superiores al mercado, lo suficiente para tentarlos, pero no tanto como para levantar sospechas. Mientras tanto, Siegel empleaba su compañía National Produce Distributors para absorber todo el inventario disponible en los canales mayoristas de Chicago. Usaban múltiples cuentas de trading para ocultar la magnitud real de sus operaciones, una táctica que en aquella época no estaba tan regulada como lo estaría después. Pero no se limitaban a comprar cebollas físicas. Simultáneamente estaban comprando contratos de futuros de cebollas de manera agresiva en la Bolsa Mercantil de Chicago. Los contratos de futuros les daban el derecho de recibir aún más cebollas en fechas posteriores, multiplicando su control sobre la oferta futura del mercado. Cada vez que compraban un contrato, ejercían presión ascendente sobre los precios, lo que atraía a más especuladores que pensaban que había escasez real. Estos especuladores ingenuos estaban alimentando sin saberlo la trampa que Kosuga y Siegel estaban construyendo meticulosamente. Para finales de noviembre de 1955, los números eran simplemente asombrosos. Habían acumulado 30 millones de libras de cebollas físicas almacenadas en instalaciones alrededor de Chicago. Eso no era solo una cantidad grande, era prácticamente toda la oferta disponible de la ciudad que era el centro del comercio de cebollas en América. Controlaban el 98% de todas las cebollas físicas en Chicago y el 99.3% de todos los contratos de futuros abiertos. En términos prácticos, habían creado un monopolio casi perfecto sobre uno de los productos agrícolas más comerciados del país. Los precios respondieron exactamente como ellos esperaban. Las cebollas que se vendían a $2.75 por bolsa de 50 libras en agosto de 1955 comenzaron a subir constantemente a medida que los traders percibían escasez. Kosuga y Siegel observaban satisfechos cómo sus posiciones largas se volvían cada vez más valiosas. Otros agricultores, viendo los precios altos, comenzaron a plantar más cebollas para la próxima temporada sin darse cuenta de que estaban sembrando su propia ruina. El mercado entero estaba operando bajo una ilusión de escasez que Kosuga y Siegel habían fabricado artificialmente. Pero aquí es donde su plan se vuelve verdaderamente diabólico. Una vez que habían acumulado su posición dominante y los precios habían subido lo suficiente, comenzaron la segunda fase,
la preparación del colapso. Discretamente empezaron a establecer posiciones cortas masivas en contratos de futuros de cebollas. Una posición corta significaba que estaban apostando a que los precios caerían, lo cual parece contradictorio cuando controlas la mayor parte de la oferta. Pero Kosuga y Siegel no estaban apostando, estaban garantizando su propia victoria porque ellos mismos causarían ese colapso que estaban prediciendo con sus posiciones cortas. Para evitar que sus 30 millones de libras de cebollas se echaran a perder durante este periodo, necesitaban mantenerlas en condición vendible. Las cebollas almacenadas comenzaron a mostrar signos de deterioro, algo natural dado el tiempo transcurrido. Entonces implementaron un movimiento brillante y engañoso. Enviaron enormes cargamentos de cebollas fuera de Chicago para que fueran limpiadas, reacondicionadas y reempaquetadas. Esto servía a dos propósitos simultáneamente. Mantenía sus cebollas en condición vendible y creaba la ilusión de movimiento normal del mercado. Cuando esas cebollas regresaban a Chicago después del reacondicionamiento, otros traders las interpretaban como nuevos cargamentos de oferta fresca entrando al mercado. Esta ilusión óptica era exactamente lo que Kosuga y Siegel querían. Crear la percepción de que había más oferta de la que realmente existía, preparando psicológicamente al mercado para el colapso que estaba por venir. Los traders comenzaron a ponerse nerviosos pensando que tal vez había sobreoferta, sin saber que todo ese inventario pertenecía a los mismos dos hombres que controlaban el mercado. En diciembre de 1955, con sus posiciones cortas firmemente establecidas, Kosuga y Siegel ejecutaron otra jugada maestra. Se acercaron a un grupo de agricultores y les ofrecieron un trato aparentemente generoso. Les venderían 287 cargas de cebollas a precios razonables, pero con una condición extraña. Los agricultores tenían que prometer no vender esas cebollas en el mercado de futuros durante el resto de la temporada. A cambio, Kosuga y Siegel prometían no entregar ninguna de sus propias cebollas al mercado de futuros durante ese mismo período. Para los agricultores ingenuos, esto parecía un acuerdo justo que estabilizaría los precios y les daría certidumbre. No podían ver lo que realmente estaba pasando. Kosuga y Siegel estaban eliminando a potenciales competidores que podrían interferir con su plan de colapso. Al sacar a estos agricultores del mercado de futuros mediante este acuerdo, se aseguraban de que nadie más tendría la capacidad de contrarrestar el tsunami de cebollas que estaban a punto de desatar. Era el movimiento final de preparación antes de ejecutar el golpe que dejaría a miles de agricultores estadounidenses en bancarrota y cambiaría para siempre las leyes del comercio de commodities en América. Enero de 1956 marcó el comienzo del fin para miles de agricultores estadounidenses que no tenían ni idea de la catástrofe que estaba a punto de golpearlos. Kosuga y Siegel habían pasado meses construyendo su monopolio sobre las cebollas, acumulando 30 millones de libras de cebollas físicas y controlando prácticamente todos los contratos de futuros disponibles. Ahora llegaba el momento de activar la trampa mortal que habían preparado tan cuidadosamente. Lo que estaban a punto de hacer no tenía precedentes en la historia del comercio de commodities agrícolas en América, y sus consecuencias resonarían durante décadas. Después de haber convencido a un grupo de agricultores de comprarles 287 cargas de cebollas con la promesa de que ellos también retirarían sus cebollas del mercado de futuros, Kosuga y Siegel hicieron exactamente lo contrario de lo que habían prometido. En lugar de mantener sus cebollas fuera del mercado para estabilizar precios como habían acordado, comenzaron a enviar cargamento tras cargamento de cebollas de vuelta a Chicago. Estas no eran cebollas nuevas entrando al mercado, eran las mismas cebollas que habían estado enviando para ser limpiadas y reempaquetadas, pero los traders del mercado no lo sabían. Veían enormes volúmenes de cebollas llegando a Chicago y asumían que había una sobreoferta masiva. El impacto psicológico fue inmediato y devastador.
Los traders de futuros, viendo estos cargamentos masivos llegar constantemente a Chicago, comenzaron a entrar en pánico pensando que había demasiadas cebollas en el mercado. Los precios empezaron a caer rápidamente a medida que los especuladores vendían sus posiciones largas tratando de evitar pérdidas. Pero esto era exactamente lo que Kosuga y Siegel querían, porque habían establecido posiciones cortas masivas que se volvían más valiosas con cada centavo que caían los precios. Mientras otros traders perdían fortunas, ellos estaban ganando millones. En febrero de 1956, Kosuga descubrió que muchas de sus cebollas almacenadas se habían deteriorado y ya no calificaban para entrega en los contratos de futuros. Esta noticia debería haberlo preocupado, pero en realidad encajaba perfectamente con su plan. La información sobre las existencias de cebollas en almacenes frigoríficos de Chicago se publicaba regularmente en el piso de la bolsa mercantil y era conocida por todos los traders. Cuando vieron que las existencias en buen estado estaban disminuyendo mientras seguían llegando cargamentos, asumieron que había problemas de calidad generalizados con las cebollas, lo que intensificó el pánico y aceleró la caída de precios. Siegel coordinó cuidadosamente los envíos para maximizar el efecto depresivo sobre los precios. Durante enero y febrero de 1956, organizó el envío de cientos de cargas de cebollas a Chicago, específicamente diseñado para crear la impresión de sobreoferta masiva. Cada nuevo cargamento que llegaba a la ciudad era como otro martillazo contra los precios, empujándolos más y más abajo. Los agricultores que habían plantado cebollas esperando los buenos precios que habían visto en otoño, observaban horrorizados cómo su cosecha se volvía cada vez menos valiosa con cada día que pasaba. Para marzo de 1956, cuando terminaba la temporada de cebollas, los precios habían colapsado de manera apocalíptica. Las cebollas que se vendían a $2.75 por bolsa de 50 libras en agosto de 1955, ahora se vendían a solo 10 centavos por bolsa. Era una caída del 96%. Una destrucción de valor tan masiva que dejaba números irrelevantes en comparación con el sufrimiento humano que causaba. Lo más increíble y absurdo era que una bolsa de 50 libras de cebollas se vendía por menos que el costo del saco que las contenía. Efectivamente, las cebollas tenían precio negativo. El impacto sobre los agricultores fue absolutamente catastrófico y las historias de sufrimiento que emergieron eran desgarradoras. Agricultores que habían trabajado toda su vida cultivando cebollas se encontraron con cosechas que literalmente no valían nada. Muchos habían tomado préstamos para financiar sus operaciones agrícolas, confiando en que podrían vender sus cebollas a precios razonables para pagar sus deudas. Ahora tenían toneladas de cebollas que no podían vender ni siquiera para recuperar los costos de transporte. Algunos agricultores tuvieron que pagar para que alguien se llevara sus cebollas, porque deshacerse de ellas costaba dinero. Granjas familiares que habían pasado de generación en generación durante décadas quebraron en cuestión de semanas. Agricultores que nunca habían faltado a un pago en sus vidas se vieron obligados a declararse en bancarrota porque sus activos principales, sus cosechas de cebollas, no valían absolutamente nada. Los bancos ejecutaron hipotecas sobre propiedades agrícolas porque los farmers no podían pagar sus préstamos. Familias enteras perdieron no solo su sustento, sino también sus hogares y el legado que habían planeado dejar a sus hijos. Era una tragedia económica y humana de proporciones masivas. Mientras tanto, Kosuga y Siegel estaban celebrando ganancias que se estimaban en millones de dólares, cantidades astronómicas para la época. Sus posiciones cortas en contratos de futuros les habían generado fortunas mientras los precios colapsaban exactamente como habían planeado. Habían comprado cebollas baratas, subido los precios artificialmente mediante el acaparamiento, vendido en corto cerca del pico y luego causado el colapso inundando el mercado con su propio inventario.
Era manipulación de mercado en su forma más pura y más destructiva. La magnitud de la manipulación no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Los agricultores arruinados comenzaron a organizarse y exigir respuestas. ¿Cómo era posible que los precios de las cebollas hubieran colapsado tan violentamente cuando no había habido cambios fundamentales en oferta o demanda? Las investigaciones comenzaron a revelar el alcance completo de lo que Kosuga y Siegel habían hecho, y la indignación pública creció exponencialmente. Los titulares de los periódicos contaban la historia de dos hombres que habían destruido un mercado entero y arruinado a miles de familias simplemente por codicia, y el Congreso de Estados Unidos no tuvo más opción que responder ante el clamor público por justicia y reforma. La magnitud de la manipulación de Kosuga y Siegel no tardó en llegar al Congreso de Estados Unidos, donde la indignación era palpable y el miedo a futuras repeticiones impulsaba un sentido de urgencia. Los agricultores damnificados se organizaron, enviaron cartas y peticiones masivas, inundando a los representantes con relatos de ruina y desesperación. Los testimonios recogidos en las audiencias legislativas retrataban a los traders como villanos desalmados que operaban fuera de todo control ético. En ese clima de presión surgió una respuesta que cambiaría para siempre la historia legal del comercio de commodities: el Onion Futures Act. El Congreso, buscando controlar el daño y devolver la estabilidad a un mercado traumatizado, aprobó en 1958 una legislación sin precedentes. La Onion Futures Act fue impulsada por el entonces congresista Gerald Ford, quien recibió reconocimiento nacional por tomar cartas en el asunto. La esencia de la ley era radical. Prohibía terminantemente la negociación de futuros de cebollas en cualquier mercado regulado de Estados Unidos, convirtiéndose en la única prohibición específica de un commodity jamás promulgada a nivel federal. No sería café, ni tabaco, ni oro, ni petróleo. Solo las cebollas recibirían este trato excepcional. La ironía de esta solución legislativa es brutal y casi absurda. Lo que se pretendía como protección para los agricultores se convirtió en una espada de doble filo. Al eliminar por completo la posibilidad de negociar futuros de cebollas, los farmers perdieron el principal instrumento que les permitía cubrirse ante las fluctuaciones naturales de precios. Antes del escándalo, podían vender contratos de futuros para garantizar ingresos si los precios caían. Ahora carecían de mecanismos de protección y quedaban expuestos a la volatilidad del mercado físico de manera cruda e impredecible. Años después de la aprobación de la ley, investigadores y economistas analizaron los efectos colaterales. Descubrieron que, contrario a la intención original, la volatilidad de los precios de la cebolla se incrementó, no disminuyó. Los agricultores se enfrentaron a temporadas de bonanza seguidas por crisis agudas donde el precio de la cebolla oscilaba salvajemente. Sin la posibilidad de cobertura, los ciclos de producción se volvieron apuestas de alto riesgo en un mercado cada vez más impredecible, generando desconfianza y miedo donde antes había estabilidad bajo ciertos parámetros de control financiero. Los escándalos de manipulación de commodities continuaron en otros mercados, pero nunca más con la intensidad y repercusión del caso de las cebollas. El Onion Futures Act sigue vigente hoy en día, como un monumento vivo a la rareza y a la poca previsión de las soluciones políticas bien intencionadas pero mal diseñadas. En Estados Unidos pueden negociarse futuros de casi cualquier producto imaginable, pero si se trata de cebollas, el mercado está cerrado por ley. Esa anomalía legal es para muchos el recordatorio de que una crisis puntual puede conducir a regulaciones que, en vez de resolver el problema, lo perpetúan o incluso lo agravan. El caso de Kosuga y Siegel enseñó que los mercados pequeños son terreno fértil para la manipulación, especialmente cuando el producto es perecedero y la oferta física puede dominarse.
Lo que comenzó como un ejercicio de ambición desmedida terminó transformándose en tragedia nacional y en una ley que ni los banqueros ni los legisladores han podido revertir hasta hoy. La lección cargada de ironía es que la protección absoluta puede ser tan nociva como la falta de regulación. Y a veces, en la búsqueda desesperada de justicia, lo que queda es una prohibición única para un vegetal común, que a pesar de todo sigue siendo esencial en la mesa de los estadounidenses.